Resulta increíble pensar el poco conocimiento que tenemos, la mayor parte de nosotros, de unas instituciones que usamos cotidianamente, las financieras. Sabemos que necesitamos de ellas, sabemos que manejan nuestro dinero, pero pocas veces nos paramos a preguntar bajo qué lógica estas funcionan. Preguntas incómodas, pero necesarias. ¿Cuál es nuestra relación con el dinero? ¿Qué tipo de economía y de sociedad es aquella en que vivimos? Y lo más importante, ¿qué tipo de mundo es aquel que soñamos? A veces se piensa una cosa y termina siendo más de lo que soñaste. O soñaste algo mucho más que lo que tienes ahora, pero te das cuenta que el camino para lograr ese sueño es toda una aventura. Jardín Azuay es una cooperativa de ahorro y crédito, la segunda más grande del Ecuador. Ubicada en la provincia del Azuay, al sur del país, había llegado a ser una institución con muchos socios. Una cooperativa importante, que para mí era desconocida hasta entonces. No me imaginé el tamaño de esto, ¿no? O sea, pensar que en Suscali íbamos a festejar el año 21. Y además con tanta gente, ¿no? O sea, el tamaño de la Jardín Azuay, nunca imaginamos de que iba a llegar a ser la segunda cooperativa en tamaño más grande del país, que seamos un referente a nivel nacional e internacional y que estas cosas naturales que son de nuestros pueblos, el hecho de festejar, porque esto es una fiesta popular, ¿no? O sea, estamos compartiendo lo que se comparte en toda fiesta parroquial o comunitaria, la comida, la música, la bebida, la chicha, los juegos populares, todo eso es parte de esa esencia. Entonces, difícilmente imaginarse cumplir 21 años celebrando con la naturalidad que es ser de la parte de los pueblos, de la parte rural, ¿no? Pero además está pensado así, porque no queremos que nos vean como una institución financiera, porque no somos una institución financiera, somos una institución social que utiliza el instrumento financiero para incidir en tener una sociedad mucho más solidaria. Aquí lo que nosotros hacemos, en esta pecera tenemos lo que es un cultivo de cachama, es un pez endémico de aquí de la Amazonía. Bien, como les estaba contando, aquí trabajo en el invernadero, gracias al apoyo que nos dieron el préstamo, el crédito. Porque nosotros somos devotos de Niño Divino. Ya, entonces pusimos Niño Divino 4. El barco está fondeado aquí en el fondeadero de Palmar.
como agroproductor, lo que es la cooperativa fue en principio el apoyo para nosotros poder empezar lo que es con construcción, lo que es con los animalitos y para caminar adelante en lo que estamos haciendo. Bueno, sí. Yo vi un amigo que tiene también unas plantaciones de invernadero y luego también me pregunté que yo podría también hacer, pero necesitaba un poquito de capital y me fui a la cooperativa Jardín Azuayo y me aprobaron un crédito y gracias a eso pude también hacer este pequeño invernadero. Ya cuando tenía 15 años yo ya pescaba ya. Mis padres así nos enseñaron a pescar ya. Cuando nosotros ya éramos muchachos ya nos llevaban afuera a la pesca. Ese es el barco. No quiere salir en televisión. Sí, va a salir en televisión. Pero lo que es la cooperativa inicialmente, Jardín Azuayo, nosotros nos apoyó. Fue la primera aquí en el mercado que nos apoyó a la parte productiva, al agro. Aquí en Sucúa, sí. En el momento que hay acceso a un crédito y con un interés justamente que sea asequible, que se pueda pagar, lo que va a pasar es mayor producción. Ese es el fruto, ¿no? Este es el producto que estoy recién empezando a cosechar. No hay mucho, solo que- Hasta que ya hicimos el barco, ya lo botamos en la playa. Y ya último nos faltaba, pues fuimos a Jardín Azuayo, donde don Miguel, que nos dé un crédito. Si por decir yo voy a un banco y me cierran las puertas, no puedo avanzar para hacer lo que yo quiero hacer. Entonces ahí ya no puedo avanzar. Entonces la plata es una cosa y la personalidad es otra cosa. Tiene que ser solidario para ayudarnos unos a otros. Ayudarnos unos a otros. Así es. Llegar a tener más de 400.000 socios en 46 oficinas y repartidas por 7 provincias no es una cuestión menor. Eso me hizo plantearme una pregunta. ¿Cómo se construye algo así? ¿Cómo se crea una institución en la cual la gente deposita sus ahorros y su confianza? Para mí, Jardín Azuayo realmente es un referente positivo del cooperativismo a nivel de país y a nivel mundial. Una institución que apoya el desarrollo de los pueblos, una institución que apoya el desarrollo de las personas, una institución que busca una economía solidaria, una sociedad más cooperante. Es una forma diferente de pensar las relaciones humanas, no basadas en el tener, sino en el ser, en quién eres. Para mí, el Jardín Azuayo significa progreso, porque si nosotros le enseñamos a la gente a ahorrar, si le damos facilidades de crédito para que pueda crecer en sus pequeños negocios o en sus pequeñas industrias, entonces es progreso. Creer en las personas es creer en las potencialidades de las personas. Honestidad, una, solidaridad otra, y educación la tercera. En este recorrido entendí que todo había comenzado como suelen empezar tantas cosas, con una crisis, con un desastre. El desastre de la Josefina
es uno de esos hechos que nos enfrenta directamente con nosotros mismos. En este caso, el taponamiento del río Paute, combinado con cierta torpeza, hizo que el desfogue final del embalse acabara arrasando con todo lo que había a su paso, especialmente el pueblo de Paute. Habían sido días previos de angustia e incertidumbre para los habitantes del sector. Más de 40 días que la cuota del agua seguía subiendo, lo que existía ahí era desesperanza. Mecanismos que iba a poder utilizar para lograr el desfogue de la Josefina. Esta estrategia establecida al interior de Paute Construye, en la que se colocaba a la población, a las comunidades, como sujetos en primer lugar capaces, porque muchas veces se le negaba esa capacidad de organizarse y de dar respuesta a sus propios problemas y de ser por lo tanto protagonista en las propuestas, que nos permita salir de esa posición de damnificado, de cliente frente a las ONGs y frente al Estado, ayudó muchísimo. Este pueblo es de la reconstrucción, es un aglutinamiento de las familias que acá atrás de nosotros se fueron las casas de la luz. Por supuesto, por supuesto. Paciente Vázquez es economista. En la época de la Josefina, trabajaba en la universidad, investigando la circulación de riqueza a nivel regional. Anteriormente había colaborado con Hernán Rodas, un sacerdote que abogaba por la defensa de los campesinos durante la reforma agraria. Cuando Hernán fue designado párroco de Paute, ambos fueron parte del programa Paute Construye, destinado a ayudar a la población afectada por el desastre. ¿Crees que es posible? A veces nos hacemos... Yo creo que sí es posible, pero siempre necesita de la voluntad de la cabeza. Claro. Voluntad, decisión. Si no te creas el mito, cuando son demasiado el número de personas ya no es posible comunicación, cercanía, no es verdad. No hay tal. No hay tal. Haz algo, hermano, trae las tacitas negras. Tienes razón. Somos 2, 4, 5. Nosotros nos adelantamos, me acuerdo al presidente Sixto Durán, cuando tenía el documento en la mano, dijo, realmente es admirable que en tan poquito tiempo ustedes ya tienen una visión, no para reconstruir lo que se perdió, sino para empezar a construir otro proyecto social, económico, cultural distinto. Y en cambio lo nuestro fue primero los más pobres. Entonces la gente pobre, la más pobre fue la que direccionó de alguna manera la organización. Pero además cada comité tenía al interior una directiva de fiscalización, de auditoría, de coordinación, para ir ayudando a cada familia a ir construyendo su casa. Había A1, A2, B1, B2 y C. A1, una familia con 5 hijos, jornalero, que tenía ahí una chocita y fue todo. A1 era el 100% de ayuda, que después tipificamos el tipo de viviendas y la inversión que se iba a hacer. Les construyeron las viviendas y les dieron la llave. Aquí usted construye la casa que usted quiere. Si usted quiere, con lo que recibe, si es A2 o B, lo que sea, construye las paredes de un primer piso y después ha de ir construyendo el resto ya con su plata, lo que hace siempre la gente más pobre. Iván González es arquitecto. Junto a Hernán y Paciente, formó parte de la UROCAL, la organización que se formó para defender a los campesinos de las agresiones de los terratenientes del litoral. Cuando sucedió el desastre de la Josefina, tuvo a su cargo la coordinación del programa Reconstrucción, Paute Construye, que acabó originando a la cooperativa, a sus bases y a sus valores.
Ese fue un problema bastante grave, porque tuvimos que comenzar organizando a la gente y se organizó lo que fue el Comité Paute Construye, que logró calificar los daños en cada uno de los sectores, en cada uno de los barrios y otorgar la ayuda. Bastante en contra de la opinión general, porque lo que creían es que el que más sufrió tenía que recoger más dinero de la ayuda, y nosotros hicimos lo contrario. El que menos tenía y el que menos perdió fue el que más ayuda recibió. Y las viviendas de los pobres estaban en categoría A. La calificación que se hizo fue A, B, C. Y C eran los que obviamente perdieron más, pero tenían dinero como para poder reconstruir sus habitaciones, sus daños. Sí, hubo que asumir esa responsabilidad, porque los otros compañeros tenían otras. Paciente Vázquez tenía las cuestiones económicas, Hernán toda la coordinación de la zona. Entonces había que asumir esa... con Leticia trabajamos en eso. Nos dieron un cuarto en el convento y ahí comenzamos a trabajar. Y en ese mismo cuarto nació la cooperativa Jardín Azuayo. Creo que yo aprendí en Paute la lección más importante de economía. Y entonces, ¿qué pasaba en la reconstrucción? No, según nuestro concepto, que era de aquí vamos a empezar un proceso nuevo de economía y de formas de relacionar tal. El dinero que suponíamos iba a servir para eso, salió afuera. Y en Paute se quedó esos recursos pequeños que las capacidades pudieron captar, capacidades locales. Entonces, sí, efectivamente, esos ahorros salían de Paute, pero nunca volvían como crédito, o excepcionalmente en aquellas personas que podían gestionar créditos en Cuenca. Pero eso vuelve a ser, pues, como estamos diciendo, para un sector muy reducido, que se transforma por eso mismo en un sector privilegiado. Para el común de la gente, nada. Y entonces en esa nada los chulqueros tenían el territorio libre. Entonces aquí en nuestra provincia los recursos financieros estaban en Cuenca. Si en Paute no había en dónde ahorrar, lo que ocurría es que algún recurso que surgía en Paute, de Paute trasladaban a Cuenca a ahorrar. Sig, por ejemplo, tampoco había bancos a depositar en Cuenca. Pero esto no regresaba de Cuenca a los cantones en crédito. No tenían acceso a crédito. El desafío nuestro era que los recursos que surjan en Paute se queden en Paute. Si alguien ahorra en Paute, que esos ahorros puedan servir para créditos en Paute, y entonces bajo esa forma las economías locales se pueden fortalecer. En el sistema financiero, en el momento que ocurrió lo de la Josefina, 54% de los ahorros de la región quedaban en la región y 46% se iba a Guayaquil y a Quito. Entonces, eso nos prendió el foquito de la alarma. Y decíamos, tiene que haber alguna forma de que se invierta localmente el dinero, los ahorros de la gente. Entonces, para la cooperativa, la tarea era captar los ahorros de las localidades y reinvertir en las propias localidades. Y ese es el éxito del sistema cooperativo y de la cooperativa Jardín Azuayo. ¿Cómo están? Buenas. Quiero saber dónde anda usted, Tagamil. Ah, bueno, con helado cualquiera se lee. Vaya. Eso alegra la vida, cualquiera le lee. Los mejores. Sí, no. Ay, qué rico. ¿Cómo son?
Después ya no hay, ¿no es cierto? Está acabado. Estoy en lo último. Gracias. Esta es la primera oficina de la cooperativa. Juan Carlos Urgilés fue uno de los primeros colaboradores de la cooperativa. Su trabajo consistía en promover los servicios a los primeros socios. Este candado lo hice poner yo. Es un candado multilojo. ¿Cómo está? Imagínense, ya lleva puesto ahí 23 años, 22 años. Al principio aquí éramos 120. 120. 120 socios. Aquí estuvimos como 5 años. Después tumbamos esto de acá. Empezamos a tumbar un montón de... todito, empezamos a hacer hueco el convento. Porque la cooperativa crecía rapidísimo. Y a los 7 años nos fuimos allá. Qué bueno. Este lugar tiene buenas energías. Sí. En serio, es muy bueno. Suerte que trabaje aquí. Le felicito. En serio, le felicito. Él también estaba al inicio de la cooperativa, estaba Teodoro, estaba Paciente, Hernán Rodas y los dos, Juan Carlos y yo. Entonces, con ellos iniciamos la cooperativa. Captar socios sí fue un poquito duro. En ese entonces decíamos, nosotros los que derrochábamos con el Juan Carlos, decíamos hacer alguna especie de tríptico o algo para dar a conocer. Paciente Vázquez, no hay dinero, no podemos hacer eso. Aquí vamos a hacer, dice, de socio a socio. O sea, de acuerdo al servicio, sí. De acuerdo al servicio que prestemos, el mismo socio va a encargarse de hacer la publicidad al otro socio. Y de esa manera comenzamos a trabajar. La cooperativa también creo que fue llamémosle así, una catarsis de la gente. Las personas, cuando yo llegué acá, yo decía, ellos creen que sí hay cómo. O sea, aquí se decía, vamos a hacer esto, si hay cómo hacer. Convocabas a una reunión y llenita la gente, se llenaba. O sea, y claro, y entonces uno planteaba las cosas así, vean, parece que hay cómo hacer esto. Total, ya tienes 30 personas en una reunión y dice, ¿y cuándo hacemos? Entonces, al final tienes que terminar haciendo porque te empujan. Entonces siempre Juan Carlos, él era el que más convencía a la gente y decía, vea, dice, usted tiene aquí 5 sucres, esos 5 sucres son suyos, dice. Y si yo me voy de aquí con sus 5 sucres, usted me hace coger preso, dice. Al comienzo sí fue un poquito duro, pero poco a poco la gente iba confiando, entonces fuimos creciendo y realmente ver ahora lo que es la cooperativa. Sí, lo que pasa es que las personas cuando están con problemas se dan cuenta, como es lo normal, que las cosas no funcionan solo. El mito del individualismo es un mito, es una mentira, es una farsa, pero que está bien disimulada. El rato que las personas tienen problemas, realmente tienen problemas, ahí sí, el ateo dice, pues Diosito ayúdame. El individualista, más individualista, dice, chuta, creo que voy a tener que hablar con el vecino. Y aquí, como estábamos todos jodidos los ecuatorianos, entonces asoma alguien que dice, vean, ya, pues estamos aquí todos en el mismo balde, con el mismo problema, hagamos algo. Y ese hacer algo, ahí surgió la cooperativa.
diferencia entre un banco y una cooperativa de ahorro y crédito es que un banco es una sociedad de capitales, donde a mayor capital, mayor propiedad, mientras que una cooperativa es una sociedad de personas, donde cada persona tiene un voto que vale igual al del resto. En el caso de los bancos, los clientes depositan su dinero, y cuando los bancos crecen, incrementan sus utilidades, y los dueños del banco incrementan su capital, perteneciendo así a una economía de mercado. En el caso de las cooperativas, el dinero se reinvierte en la misma localidad. Cuando una cooperativa crece, incrementa su patrimonio comunal. Eso le permite expandir sus servicios a más personas y apoyar a otras localidades y territorios. Existen lugares donde la necesidad de recursos limita el desarrollo de sus habitantes. Eso hace que muchas veces los jóvenes acaben emigrando y que las grandes ciudades se vuelvan cada vez más grandes, mientras el campo queda abandonado. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si en lugar de chupar su vitalidad, fuésemos capaces de apoyarles con los recursos que requieren para poder asentar su desarrollo? Don José, me llevo la tienda. Don José, claro, presidente de la oficina de Pucará por varios periodos. Es una persona muy aceptada acá, entonces estuvo un periodo. Don José, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? No le dejo comer tranquilo. Llegando recién viendo los animales, imagina llegar a una entidad financiera a Pucará, que es difícil, pues, ¿no? Era difícil, donde un mercado que a veces nadie creía, pues. Y entonces algo bueno, y sobre todo es estar en las manos de uno mismo, sentirnos dueños de la cooperativa, sentirnos útiles, servicio a la cooperativa, por medio de la cooperativa, también ayudar a los demás, inclusive para que vayan perdiendo el miedo de solo que estaba la plata guardadita bajo el colchón, pues no. Entonces, esta fue la primera. Esta fue la primera, sí. Un año y un poco más, y de ahí pasamos allá donde ustedes les mostraron. Ajá. Ahí estuvimos hasta tener la casa propia. Sí. Es que no, ya vimos que legalmente, en primer lugar, nos evitó gastos de irnos a la ciudad. Y ahí había gente que ya tenían crédito en bancos por ahí, pero nos evitó de ir a la ciudad. Y ya le digo, mucha gente ha salido adelante, mucha gente ha prosperado, sacando créditos para ganaderías, incluso unos para migrar también. Pero ha salido de la pobreza y ha ayudado bastante a toda la gente. Lo mejor que he visto que Jardín Azuayo da una escuela de cooperativismo. La construcción de una conciencia cooperativa en este mundo tan competitivo supone un desafío. No es algo que se realice de la noche a la mañana, y los responsables de la cooperativa pronto entendieron que un elemento clave para ello era la educación y formación de los socios. Bueno, para mí la cooperativa fue como encontrarme conmigo misma. Cuando estaba en la universidad, yo tuve muchos choques con lo que nos enseñaban allí. Nos enseñaban cómo acumular el máximo de beneficios con el mínimo de esfuerzo. Entonces yo decía, ¿cómo nos enseñan eso? Y me chocaba mucho porque decía, ¿por qué solo acumulación y no otra cosa? Pero tampoco lograba descubrir qué era. Y cuando ya le conocí a la cooperativa y supe que el trabajo era
enfocado hacia las personas, hacia el ser humano, y saber que uno hace todo lo que hace por el beneficio de todos y ya no solo por una persona que acumulaba sus ingresos para él, para después irse a disfrutar de sus ingresos. Yo definitivamente dije, esto es lo que quiero. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está? Qué alegría de ver. ¿Cómo está? Oiga, ¿y elegir este lugar? Sí. Me parece hermoso. Ay, se inauguró. Educación cooperativa nace desde los mismos principios filosóficos e institucionales, porque la cooperativa nació siempre viviendo los principios cooperativos, y uno de esos principios cooperativos es la educación, formación e información. Recuerdo cuando empezamos el primer diplomado con qué hermoso, irnos a Paute, el diplomado, aprender enseñando, compartir. Y ahora quiénes van a ir, y vamos el grupo, y como quiera llegábamos, y la cosa era estudiar y compartir. Qué hermosos días. Sábado era ya innegable, vamos a Paute, en Paute vamos, el SECA nos apoyaba, y era parte de la formación cooperativa de cada compañero. Y íbamos cambiando nuestro pensamiento. Muchos piensan, donde yo he estado en algunos eventos con algunos, muchos piensan que yo tengo un título de tercer nivel. No tengo título, soy bachiller apenas. Y mis conocimientos que yo imparto con ellos, ellos dicen, ¿de dónde lo adquiriste? Lo adquirí de acá. De este lado lo adquirí. Aquí me preparé. En cada evento que he estado leyendo, preparando, me enseñaron a leer, me enseñaron a investigar. Ese es mi conocimiento. Aprendí en la calle, no aprendí en una aula. Aprendí en la cooperativa, la vida, ¿no es cierto? Esta vida en cooperativa que fue para mí La necesidad de atender estas oficinas hizo que pongamos nosotros nuestra oficina en Cuenca. Empezamos nosotros a tomar el dinero captado en Cuenca y mandar a nuestras oficinas de los cantones. El proceso inverso de lo que hacía el sistema vigente. Aquello me hizo reflexionar. La necesidad de tener un lugar en el que guardar tus ahorros. La necesidad de tener acceso a crédito, tan vital para tantos territorios. La capacidad de cambiar financieramente la vida de la gente. Por supuesto, sabía que las entidades financieras podían cambiar la vida de la gente, pero en mi propia experiencia, a veces era para mal. Un ejemplo de ello había sido el feriado bancario. La mañana del 8 de marzo de 1999. El Ecuador amaneció con todos los bancos cerrados por un feriado bancario. Una medida sin precedentes en el país. Las puertas estuvieron cerradas. ¿Sabe lo que significa que has tenido 100.000 sucres y te devuelven $4? Eso hizo que mucha gente se hunda psicológicamente, incluso suicidios y ese tipo de cosas, ¿no? En el año 99 se da el feriado bancario. Esa es la mayor crisis económica que ha vivido en su historia el país. Uno de estos. Nosotros garantizamos a los cuentaahorristas y cuentacorrentistas que el gobierno nacional respaldará. Sin mayores salidas, continuaron dejando al Banco Central en manos de los banqueros en problemas. Ya nadie podía sostener la caída de los bancos y el superintendente oficializaba la medida que todos temían. En mi calidad de superintendente de bancos, comunico a la opinión pública que la Junta Bancaria
ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy. Llegado el momento, así previo, me acuerdo, creo que 2 semanas, máximo una semana antes, sabíamos que algo pasaba, algo iba a pasar. Paciente Vázquez, Franklin Vázquez, Juan Carlos Urgilés, salimos cada uno a un banco diferente, me acuerdo así clarito, cada uno con una papeleta de retiro. Cogimos un cartón de esos grandes de monitor, me acuerdo de los monitores antes que había en sus cuadrados, cada uno con una caja de esas, cargado a hombros, sacando 300, 400 millones de sucres, ¿sí? Y llevándolos a la oficina aquí en Cuenca, ¿no? O sea, ¿y para qué? ¿Para qué hicimos eso? Para llenar nuestras cajas, para protegernos en ese momento, ¿no? En ese entonces, pues nosotros no estábamos bajo el control de la Superintendencia de Bancos, que fue la disposición, obviamente, de la Superintendencia en que todos los bancos dejaran de atender o cerraran esos días. Así que la cooperativa abrió sus oficinas normalmente, funcionó normalmente. Los retiros que hacían igual empezamos a dar, entonces eso ayudó también a que la gente no se ponga nerviosa, y al ver que las oficinas estaban abiertas y que nosotros entregábamos tranquilamente los retiros, entonces la gente se fue tranquilizando. Pero ver que la cooperativa no cerraba los espacios, sino si pedías créditos te daba créditos con ventajas, que te permita efectivamente sobrevivir a la situación caótica que entonces se vivía. Eso hizo que creciéramos rápidamente. Entonces la gente al ver que eso pasaba en Jardín Azuayo, y creo que en varias cooperativas más, oye, cambió el imaginario de la cooperativa del pueblo, de la cooperativa de un zaguán que estaba en el Hermano Miguel y Presidente Córdoba. O sea, tendrías que entrar por un zaguán así al fondo. Oye, esta cosa ha sido segura y esta cosa ha sido mucho más confiable que semejantes monstruos, ¿no? Oye, ¿qué de bueno tiene, pues, las personas? Al igual que con la Josefina, el feriado bancario fue una crisis. Uno de esos grandes hechos que cambia el destino de un país y de repente lo enfrenta a sus propias verdades. En este caso, la inmensa irresponsabilidad de una banca dedicada a sus propios intereses y de una clase política entregada a servir a la banca. Aquello provocó el congelamiento de cuentas de los ahorristas nacionales. La posterior devaluación de la moneda supuso el mayor asalto a la economía doméstica nacional de la historia. Sus consecuencias fueron dramáticas. Se generó una ola de migración hacia el exterior sin precedentes, fruto de la pérdida de confianza en el propio país y sus instituciones. ¿Quiere ponerle esto? Ya, exacto, pondremos para que se vaya bien asadito. Sí, Dios le pague. Hasta luego. Ya, doña Melita, muchas gracias. Un cambio completo. Ahora hay iniciativas, así no hay apoyos, la gente ya se organiza, viene a la cooperativa, pide su dinero. Si es que hay que asociarse, se asocian cuando sea entre las familias, entre hermanos, lo que sea, y se sale adelante, ¿no? Maestro, qué gusto volverme a ver. Preparar el suelo, voy a ver si la cooperativa me sigue prestando, porque yo hice mi casa con el préstamo, eduqué a mis hijas con préstamos de la cooperativa. En la salud, la cooperativa me ayuda. Entonces ha sido para mí personalmente la fuente de salvación. Nosotros que vivimos en el territorio, ¿no? La gente era tan pobre, pero también había unas personas muy pudientes, que eran los prestamistas y que prestaban con grandes intereses. Cuando viene la cooperativa, presta a intereses más bajos, accesible a la gente, estudiando la situación. A un comienzo, ahora veo que nos exigen un poco más de documentos y todo, pero a un comienzo no exigían mucho, pero la gente éramos sanos porque estábamos perseguidos por los chulqueros, que se dice comúnmente, ¿no? Entonces los chulqueros, que eran muy poquitos,
Ellos le quitaban la casa, el ganado, todo. La cooperativa no. Porque Xiña en ese momento era que empezó la mayor cantidad de migrantes, pues, ¿no? Pero además la mayor cantidad de deudas que tenían con eso. O sea, con el ROM llegamos a calcular, apenas empezamos a trabajar con el tema de pago de deudas, que un solo chulquero de Xiña en ese entonces, que además tiene de Nabón, no hay que decir los nombres, pero bueno, en ese momento tenía prestado $1.600.000. Un solo chulquero en Xiña, $1.600.000, que prestaban a la tasa de interés del 10 al 12%, mensual, que significa 120% al año. Pero que además no les recibía la plata si no pagaban el total de capital. Y no podían pagar, y lo que era más, el chulquero le quitaba sus tierras, entonces se quedaban en nada. Entonces yo creo que como uno de los principios es la solidaridad y confianza en el otro, entonces la cooperativa empezó a ver esa necesidad. Entonces nos tocó en Nabón diseñó un producto que se llamaba crédito para pago de deudas, en el que se ampliaba el plazo y se incrementaba el monto a $10.000. Y ese servicio voy y lo presento en el Consejo de Administración en Cuenca. Entonces, en ese momento el Consejo de Administración estaba por todos los presidentes de las oficinas, ¿no? Entonces en ese Consejo de Administración lo ven, pero porque era una necesidad no solo para Nabón, pues, porque Gualaceo también había migración y también obviamente endeudado en Chulquero, Sixi de la misma forma, Pucará de la misma forma también. Entonces fue aprobado el crédito. Y eso disparó, y obviamente esta relación más con los migrantes, pues, ¿no? O sea, me ayudaron a pagar la deuda, ¿dónde voy a ahorrar si no es en la misma cooperativa? Y era increíble, en el caso de Nabón veíamos que había gente que en un año ya pagaba los $10.000. Con las remesas. Con las remesas, ¿no? Y donde la gente estaba más organizada, tenía un poco más de visión de futuro, fue justamente esta comuna Xiña muy grande, ya jurídica, de donde especialmente sus líderes se lanzaron a España, a Estados Unidos, luego después mujeres, y generalmente se hacía a través de los coyotes. Y yo tenía el gusto de ver mucha gente que pedimos los primeros créditos, porque era difícil acá. Imagínate una gente acá que nunca había oído escuchar de hacer una transacción en una entidad financiera, jamás en su vida, que le vengan a ofrecer crédito. Entonces tenían miedo, decían no. Y ahora se les ve a gente que tenían terror de hacer un crédito, se ve mejor, se le ve con una casa mejor, a veces se les encuentra, ya tienen un medio de transporte en el cual llevan sus hortalizas y accedieron con más crédito a la cooperativa. Entonces eso ya da cuenta de que la gente y todo el trabajo permitió que la gente también se desarrolle un poco, ¿no? Los compañeros Joaquín. ¿Cómo le va? José María Morocho. El duro de Xiña. ¿En serio? Aquí no había casas grandes, no había carros, no había jóvenes o algunos compañeros que pasan aquí dedicados a la agricultura, no había. Entonces pensamos entre todos dirigentes, a ver, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde sacamos plata? ¿Cómo trabajamos? Porque no había. Por ahí vino una idea del Jardín Azuay. Yo, por ejemplo, soy casi primero de los socios, soy el 20. Hay uno en Nabón, el Suki es el primerito, que en una reunión de dirigentes y otros compañeros nos lanzamos a ser socios, ¿no? Así comenzamos. Pero con dudas. Con dudas porque no sabíamos del ahorro, ni créditos, de nada. O sea, a todos los migrantes les salvó. O sea, en vez de pagar al chulquero ya pagaba enseguida, y lo que tenía que pagar al chulquero ya empezaron a hacer casas, comprar animales, comprar tierras, de todo, y a los chulqueros ya le empezaron, porque chulqueros también le hipotecaba las tierras aquí con Cabildo, después ya se eliminó eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Las familias se reunían, toda la familia pedía a otro compañero 2.000, otro 2.000, otro 2.000,
alcanzábamos a pagar a los chulqueros. Y ahí salvaba rapidísimo. Pero interesante, Sí. ¿no? Doña Julia quería el crédito y ya le hicimos la ficha del crédito y pasábamos a ustedes. Claro, para revisarles. Si Y ellos tiene decían, pago. a ver, sí, el señor es responsable, le avalizamos, firmaban ellos. Todos asombrábamos primero, pues, cómo a nosotros nos dan la responsabilidad. Pero al pensar bien, también era responsabilidad de ese crédito exigirle a la persona. Pero entendíamos que la cooperativa es nuestro y nosotros tenemos que manejar, ¿no? Aquí la gente de campo somos muy colaboradores, somos muy solidarios, entre todos nos ayudamos. Y por eso el pueblo se ha desarrollado, ¿no? El experimento de Nabón supuso la constatación de que al recircular los recursos económicos, se lograba promover el desarrollo. La gente no era pobre por mala aptitud, sino por las condiciones de su entorno. Y esas condiciones, una gran parte de veces, tenían que ver con el acceso a los recursos del sistema financiero. Aquello hizo que el número de socios de la cooperativa creciese de forma espectacular, reclamando la apertura de oficinas en otros territorios. De esta forma fue posible ofrecer una alternativa contra la enorme desigualdad existente entre territorios ricos y pobres. El crecimiento que tiene una cooperativa se encuentra en relación directa con la confianza que depositan sus socios y la necesidad de estos de acceder a servicios financieros incluyentes. Poco a poco, la cooperativa se fue expandiendo hacia nuevos territorios. Digo, si advertimos de lo que hemos estado relatando, las oficinas de la cooperativa siempre se han abierto por demanda. Nosotros teníamos en mesa, en cola, las solicitudes de abrir oficinas. Nuestra capacidad nos daba para extendernos rápido a distancias tan diversas. Ahí nos pusimos a reflexionar y salió una de las ideas que configuraron la metodología de trabajo de Jardín Azuayo, basada en la red de relaciones, en conocer a las personas a través de la red de relaciones. No, todos somos, mi papá, mis hermanos, todos trabajan así, sacan crédito, tienen ahorrado, depósitos, así. Trabajamos todas las familias. Bueno, lo que me atrajo es porque yo siempre he trabajado con créditos para hacer una serie de pequeños negocios y siempre trabajé con el Banco de Fomento, que es del Estado. Pero en Cuenca me di cuenta que esta cooperativa, en primer lugar, había mucha seriedad y por otro lado, tenía un capital bastante fuerte que daba la seguridad de que no era una cooperativa para 2 o 3 años, sino que era una cooperativa pues, que iba a seguir creciendo, como así sucedido efectivamente. Había muchos socios que acudieron a Oña a recibir servicios, gente de acá de Saraguro, gente de algunas parroquias del Cantón Saraguro y, como les comentaba, también de una parroquia del Cantón Loja, que está muy cercana acá, que es San Lucas. Entonces ese fue el inicio de alguna manera de la cooperativa acá en Saraguro. Bueno, la presencia de nuestra cooperativa, la Jardín Azuayo, acá en la provincia de Morona, Santiago, de manera particular, ha sido gravitante en mejorar la economía de muchísimas personas que han confiado en nuestra institución, no solo desde el campo de vista crediticio,
¿A qué hago referencia? Cuando nos fuimos a Sucúa, no nos fuimos porque a ser bueno de irse a Sucúa, no, sino porque nos llamó la gente de Sucúa, que era familiar de personas de Paute, de Gualaceo, de Chordelej, que vivían en Sucúa y que habían accedido a los servicios o a los servicios de Jardín Azuayo en estos cantones. La demanda tenía que ver con que en esos lugares generalmente no habían oportunidades de crédito. Y ellos conocían que nosotros en otros lugares estábamos dando el servicio, que el servicio estaba bien, y entonces que para ellos también era conveniente y necesario que una oficina nuestra les diera los servicios. Pucará, Yanuncay, Gualaceo, Sixi, Tambo, Xiña, Totoracoy, Saraguro, Méndez, Chordelej, Oña, Gualaquiza, Pasaje, Santa Isabel, Paute, Azogues, Macas, Palmas, Monay, Feria Libre, Patamarca, Cuenca, San Juan Bosco, Limón, San Fernando, Sucúa, El Valle, Navón, Ricaute. Entonces, tener conciencia primero de que, oye, territorialmente no estás respondiendo solamente a un cantón y de manera individual, eso te eleva la responsabilidad y de ponerte en un lugar de que estás actuando, estás interviniendo en el desarrollo de una localidad, de una región. Cañar, La Troncal, Suscal, Santa Elena, Playas, Ponce Enríquez, Saruma, Chilla, Huamboña, Palora. Estas son las oficinas, mira. La nueva Constitución del Ecuador, elaborada en el 2008, supuso el reconocimiento constitucional de la existencia de la economía popular y solidaria. Con su publicación, se abrió el camino para la inclusión de cientos de organizaciones que hasta entonces habían vivido en la periferia del sistema. Sin embargo, la realidad es que seguimos viviendo en un mundo con enfoque individualista, y promover otro tipo de sociedad pasa por enfrentarse a ello. Es el centro, estamos aquí a una cuadra del centro de Cuenca. Y es un símbolo bien especial, ¿no? Y todo este centro se están tomando el sistema cooperativo. El edificio que están adecuando allá, ese es de la JEP, se compró hace unos 6 meses. Era antes del Banco del Pichincha. Luego del feriado bancario y por la actitud que tuvimos, las cooperativas, la Jardín Azuayo y todo el sistema cooperativo crecimos de una manera muy notable. Ese fenómeno volvió a asustar a los bancos y consiguieron un decreto presidencial para que la superintendencia entre a controlar a las cooperativas. 2008, cosa seria, nos toca asumir ante la superintendencia de bancos, cara a cara. ¿Por qué? Porque el señor Gustavo Noboa se le ocurrió decirle que todos los que realicen intermediación financiera tienen que estar controlados por la superintendencia de bancos. Se pone un plan de trabajo, un plan de acción. No había fuerza, nos parábamos de cabeza, nos íbamos a Quito, teníamos reuniones con todo el mundo. La superintendencia, la idea de ese entonces fue debilitar a las cooperativas. Estaba en un recorrido por los cantones de oficinas cuando me llama Henry y me dice: han llegado los de la superintendencia y quieren conversar con usted, y yo ya me he pegado 2 buenos rounds. Yo llego y les digo a los compañeros que estaban allí, un saludo, y les digo: vean, yo creo que hay que mejorar nuestra relación, creo que hay que ver qué es lo que están buscando, qué es lo que desean, y encantado de recibirles. Se bajaron los ánimos y me dejaron un vademecum de requisitos. Más o menos eran unas 40 reglamentos que teníamos que implementar. Ese proceso de adaptación al control fue un proceso muy tenso, muy conflictivo con la superintendencia, porque nuestros criterios de cooperativa para atender
las necesidades de la gente versus un criterio de la superintendencia para hacer negocio de las finanzas y obtener lucros, chocaron desde el comienzo. Porque era algo contradictorio. O sea, si formábamos parte de otro sistema, de otra economía, oye, ¿cómo es que estás metido, mezclado dentro del mismo grupo y atado a unas reglas que son diferentes al sistema de la economía popular y solidaria? Porque la superintendencia de bancos es de bancos y se rige, los parámetros de medición, de calificación son los de los bancos y las cooperativas no son eso. En febrero del 2009, marzo, llegan creo que 8 o 9 auditores y pasan aquí más o menos 45 días y emiten un informe, creo que eran 154 observaciones. O sea, era una cosa que por cualquier lado estabas fregado. La posición de los auditores era que teníamos que terminar con esa forma de organización. La posición nuestra era que eso es lo que nos identifica y que si nos piden que cambiemos, nosotros dejaremos de ser lo que somos y que en ese caso mejor que nos liquiden, porque nosotros no queremos ser una simple financiera. El problema de la norma es que la norma puede desarmar el alma de una organización. Y nuestro esfuerzo de todos los días es fortalecer esa alma. Sí había el riesgo de perder el alma, sí había. El sistema financiero capitalista busca sitios para instalarse en donde ya hay dinero, sitios rentables. La concentración de riqueza hace que esos lugares crezcan cada vez más, absorbiendo la vitalidad de los lugares más pobres. El sistema económico solidario busca sitios donde justamente sus servicios son necesarios, lugares donde hay pocos recursos, y recircula la riqueza, ayudando así al desarrollo de sus pueblos y comunidades, creando regiones más fuertes y con mejores condiciones de vida para sus habitantes. El ser humano, desde el vientre de la madre hasta que morimos, las únicas oportunidades que tenemos de crecer profundamente y realmente son en crisis. El construir una sociedad de personas con pensamiento cooperativista o acciones cooperativistas no es fácil. Es una lucha permanente, ¿no? Porque bien lo dices vos, tú estás en una economía individual, sales de la universidad, incluso desde que eres niño, o sea, te inculcan la competencia. O sea, de que ya tu responsabilidad ya no es solamente por ese grupo de personas, sino estás hablando de la sociedad en general, de que puedes cambiar, de que has construido, de que has levantado las bases para la construcción de una sociedad diferente. Esa cuestión es la que queremos darle la vuelta. Darle la vuelta para que la economía esté al servicio de las personas y que la economía sea social y solidaria, sea una forma diferente de interactuar entre las personas. Jardín Azuayo es un esfuerzo de buscar coherencia entre ideales de una sociedad más humanista, más libre, más humana, y una práctica organizativa, económica y social. La dualidad entre mercado y sociedad atraviesa la visión que tenemos de lo financiero. Pero, si nos ponemos a pensar por un momento en la sociedad como un organismo vivo, podemos visualizar que la sangre son los recursos financieros. De la misma manera que la irrigación de la sangre permite el funcionamiento de todos los órganos, en una sociedad más justa, la recirculación de la riqueza distribuye las posibilidades de desarrollo. Quizás soñar es algo de ingenuo, pero quizá el mundo necesita eso.
Gente que se atreva a soñar nuevas realidades. Personas que frente a las crisis vean oportunidades. Es atreverse a creer en un mundo más justo y solidario.